Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a esta nueva edición de Contextos. Cuando se habla de literatura en Rusia, casi siempre acuden a nuestra mente dos figuras muy grandes, Fyodor Dostoyevsky y León Tolstoy. Sin embargo, poco se habla, o al menos poco se ha hablado del siguiente autor. Hablo de Iván Turgeniev, otra de las grandes plumas que ha dado este país dentro de su extensa tradición literaria. Hoy recordaremos a este autor de gran importancia e igual de magnífico que el de otros de sus compatriotas del siglo XIX. A propósito también de que hace algunos días, el 3 de septiembre exactamente, se conmemoró su fallecimiento. Turgeniev nació en noviembre de 1818 en la ciudad de Orel. Desde muy pequeño dio muestras de ser un niño bastante sensible, ya que aprendió muy rápido el francés, que hablaba casi a la perfección a los 9 años, también dibujaba constantemente y aprendió a tocar el piano. Y esto se debió principalmente al entorno familiar en el que se desenvolvió, pues si bien su padre fue un militar que simpatizaba con el régimen zarista, la madre de Turgeniev era más bien de una familia noble. Sin embargo, diversos biógrafos y por los propios escritos que ha dado el autor, su madre tenía una actitud un poco severa y de control con todo lo que le rodeaba, faltándole pues principalmente a Iván Turgeniev desde muy niño el afecto familiar. Posteriormente, Turgeniev estudió en Moscú y después en la Universidad de San Petersburgo tras la muerte de su padre, donde terminó la carrera de leyes y de filosofía. Y fue en este lugar donde terminó pues, de conocer más en profundidad a los clásicos rusos. Ya en 1838, Turgeniev fue enviado a la Universidad de Berlín para continuar sus estudios de filosofía. Y es en el aspecto político, en Alemania, en otros países de Europa, donde se verá muy influido por las ideas occidentales del progreso. En el aspecto personal, sin embargo, hubo una experiencia que lo marcó de por vida, que fue el enamoramiento que tuvo por Paulina García, una célebre cantante española a la que conoció en París durante sus años de fructíferos viajes por diversos países de Europa. Turgeniev estuvo enamorado de ella hasta el fin de sus días, sin embargo, nunca fue correspondido y tuvo que acompañarla como su mejor amigo y consejero. Se trató, de hecho, de un amor que solamente pudo concluir con su muerte, pues en 1879, pocos años antes de que falleciera, Turgeniev escribía cuando ya Paulina García incluso tenía nietos con otra pareja. Su ausencia me produce algo parecido al terror, como si me faltara el aire para respirar, y es tan grande mi alegría y mi felicidad cuando estoy a su lado que no necesito más. Paulina García fue quizás el acontecimiento más grande en toda la vida de Turgeniev, al punto de que pasó gran parte pues, de su estancia en Francia desde 1870 para estar cerca de su amada, aunque ésta ni siquiera le correspondiera. En 1879 ya Turgeniev fue recibido incluso con el doctorado honoris causa en la Universidad de Oxford y al año siguiente también tuvo un recibimiento muy celebrado en las universidades de Moscú y San Petersburgo, donde pasó sus años pues, juveniles. La última etapa de su vida en realidad se la pasó escribiendo parte de sus poemas en prosa, una obra que vamos a analizar el día de hoy. Y finalmente, el 3 de septiembre de 1883, Iván Turgeniev falleció de un cáncer de médula espinal, pues que lamentablemente le trajo muchos dolores graves en su agonía. En vida, Turgeniev conoció y trató a destacadas personalidades de la literatura como Pushkin, Tolstoy, Grigorovich, Émile Zola, Flaubert, de quien ya hemos hablado también en este programa, Alphonse Daudet, entre otros. En general, el estilo de Turgeniev, pues si bien no se asemeja mucho con la evolución o la extensión que caracterizan a los personajes y novelas de Tolstoy o Dostoyevsky, que pues son extensas, la obra de Turgeniev es mucho más precisa, más equilibrada y un poco más breve, si se quiere decir. Y en esto su obra se parece más bien a la de los fabulistas o escritores franceses. Como les había mencionado anteriormente, Turgeniev acoge mucho de las ideas del progreso de Occidente. Ahora, lo que no tiene en extensión o en ambición se compensa de hecho en la medida exacta de sus historias, de sus personajes, sin la necesidad de llegar a tratar los grandes argumentos o problemas universales, pues que sí retrataron, por ejemplo, otros escritores de su época. Simplemente se trata de un autor diferente y que rompe de alguna forma con la tradición eslava. Bien, y habiendo aclarado ya un poco el perfil pues, de Iván Turgeniev, hoy exploraremos un poco de su obra, específicamente una que escribió durante su vejez y en las que sintetiza sus preocupaciones, sus sensaciones más íntimas del mundo y algunos temas clave como por ejemplo la tensión amorosa, la muerte, el aprendizaje, la solidaridad, el tiempo. Hablaremos pues de Poemas en prosa, un libro que agrupa más de 80 historias y cuyas ediciones son algo complicadas de conseguir actualmente. De hecho, 30 de estas historias fueron publicadas de forma póstuma. El libro que me acompaña el día de hoy pertenece a Ediciones Cedro de Barcelona, España, y es del año 1976. No solamente hay en este libro una recopilación pues, de 12 poemas en prosa en específico, sino que también figura una de sus novelas más notables llamada El primer amor. De hecho, así se puede leer también en una parte del libro y que revela por sí toda la fuerza y la sensibilidad del autor. De hecho, El primer amor fue una de las novelas más destacadas del autor,
y es considerada como una novela breve, pues que sintetiza mucho de los pensamientos y sentimientos del autor en diversas etapas de su vida. Los poemas en prosa en realidad pueden considerarse, si se quiere, como cuentos bastante breves, sin embargo, algo los saca de este género para convertirse exactamente en poemas, y es su lirismo. El vigor, la brevedad, ese carácter de sentencia o de revelación de alguna verdad oculta es lo que le imprime a varias de estas pequeñas historias su belleza. Cada una de las líneas de sus poemas en prosa no solamente están cargados de sabiduría, sino también de experiencias y sobre todo de una carga filosófica muy grande que conlleva al lector a descubrir por sí mismo algunas claves de la vida misma. Y bien, sin más preámbulos, vamos a leer algunos de estos poemas escritos en forma de narrativa. Somos dos en esta habitación, mi perro y yo. Fuera, la tempestad grita y solloza. El animal está frente a mí y me mira rectamente a los ojos. Yo le miro a él del mismo modo. Da la sensación de que quiere decirme alguna cosa. Está callado, mudo. No dice una palabra y parece que no se comprenda a sí mismo. Pero yo sí le comprendo. Sé que la misma emoción nos embarga a los dos y que no hay diferencia entre nosotros. Estamos hechos de la misma materia y la pequeña llama que palpita en mí se alberga igualmente en su interior. La muerte va a venir a batir su ala enorme y helada. Es el fin, y nadie sabrá nunca cuál era la pequeña llama que ardía en nosotros. No somos un hombre y un animal que se miran mutuamente, sino dos pares de ojos semejantes que se interrogan, y en cada uno de ellos la vida misma se acurruca suavemente contra la otra. Acabamos de leer uno de los poemas en prosa seleccionados en este libro y estamos ante lo que parece ser los momentos finales de una persona junto a un perro. De hecho, el título de este poema se titula Mi perro. En medio de una tempestad aparece una reflexión sobre lo que nos une y que, pese a las diferencias de lenguaje e incluso de especie, permanece. Esto puede ser considerado de muchas maneras, pero creo que el autor va más allá y lo que trata de dibujar en esta pequeña historia es la humanidad. El calor humano, el afecto se puede hallar no solamente entre los individuos, sino también entre los animales, y que lo que realmente importa es esa llama que los vincula precisamente. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. Qué vacíos, vanos e insignificantes casi todos los días que dejamos atrás. Qué pocas huellas nos dejan. De qué modo tan aturdido y estúpido van pasando unas tras otras las horas. Y, no obstante, querría el hombre subsistir. Ama la vida y espera de ella, de sí mismo, del futuro. Oh, y cuánta dicha se promete del futuro. Mas, ¿por qué se imagina que los otros días que han de venir no han de ser idénticos a ese día que acaba de pasar? Pero es que tampoco eso se imagina. En general no gusta de discurrir. Y hace bien. Bueno, mañana, mañana, dice para consolarse, en tanto esa mañana no le empuja al sepulcro. Bien, ya en el sepulcro dejaremos, sin querer, de pensar. Esta historia breve que se titula Mañana, mañana, es una crítica en cierto sentido a la esperanza o a las expectativas, en otras palabras, que se tienen siempre sobre el futuro. De hecho, este breve poema tiene algún tinte pesimista. Y de hecho, el pesimismo será una de las varias constantes que tendrá el autor en varias partes de su obra. Como les comentaba en la cita anterior, cada uno de estos textos que componen sus poemas en prosa pueden tener diversas interpretaciones. No hay una sola que pudiera considerarse la más acertada o adecuada. Depende mucho del lector, de su sensibilidad, y ese es el aspecto que enriquece, pues, varias de las historias de Iván Turgeniev. Puede haber, sí, tal vez un consenso sobre la visión del autor acerca de la fugacidad de la vida o incluso de la inutilidad del pensamiento si es que no está acompañada de las acciones. Y ese creo que también es uno de los mensajes que da el autor en esta historia que se titula Mañana, mañana. Vamos a ir ahora con la última cita del libro. Iba yo andando por la calle cuando me detuvo un mendigo decrépito. Sus ojos inflamados y llorosos, sus azulencos labios, sus maltrechos harapos, sus sucias llagas. Oh, y qué cruelmente había tratado la pobreza al infeliz. Tendióme una mano colorada, tumefacta, sucia, y suspiró implorando una limosna. Yo procedí a rebuscar en los bolsillos, ni portamonedas, ni reloj, ni siquiera un pañuelo, nada saqué de ellos. Y a todo esto el mendigo aguardaba, y con la mano tendida temblaba y se estremecía. Aturdido, azarada, apreté fuerte aquella mano temblona y sucia. Perdona, hermano, no tengo nada, hermano. Quedóse el mendigo mirándome con sus ojos inflamados, sus cianóticos labios sonrieron, y a su vez estrechóme mis fríos dedos. No importa, hermano, dijo. También eso se agradece, también eso es un regalo. Y comprendí que yo también había recibido de mi hermano una limosna. Aquí, en cambio, este poema titulado El mendigo
el mensaje es casi radicalmente distinto de las anteriores historias, porque prácticamente nos enseña que las cuestiones monetarias, aunque sean grandes o mínimas en las personas, lo verdaderamente importante es el sentimiento de compañía, de amparo o de solidaridad humana. Que el mendigo haya sido quien haya dado esta limosna, pues al protagonista de esta breve historia, es sencillamente poético en todos los sentidos, y es sin duda uno de los poemas mejor logrados de Iván Turgeniev por la brevedad, la sencillez y los sentimientos que suscitan sus lectores. Aquí la limosna no se trata de algo material, va algo mucho más allá, se trata de un mensaje moral. A modo de conclusiones, podemos decir que si en otros autores contemporáneos la belleza paisajística, el sentir humano, sus problemas y pesares, o incluso los males que azotan el mundo desde la miseria y pobreza hasta la riqueza, era sugerido, en Turgeniev cada uno de estos elementos son demostrados. No se encuentran de manera implícita, sino más bien de forma expresa. Y el estilo directo, sin demasiados ornamentos o expresiones circunstanciales, lo acercan también a un estilo bastante depurado y con objetivos bastante claros y fijos. Si hay una temática constante en su obra, esa puede ser precisamente la del amor y la de una realidad concreta, sin detenerse mucho en la aristocracia o en algunos aspectos de matices, ¿no? Sobre todo en la miseria de sus personajes o en sus propios dramas. Padres e hijos, Humo, Tierra Virgen y El primer amor, que ya les había comentado al inicio de este programa, son solo una de las muchas novelas que ha escrito Iván Turgeniev y que les recomiendo muchísimo leer y buscar en diversas librerías. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en las páginas y las redes sociales de Radio Conexión Vida y en la web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el próximo programa.